Hola, ¿qué tal? Esto es Atando Cabos, el programa donde nos atrevemos a pensar en voz alta. Les doy la más cordial bienvenida en esta ocasión a nuestra compañera Mónica Jasís. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Ella es médica, maestra en salud pública y doctora en investigación psicológica. Estamos grabando desde el Sky Pool en el Hotel Tesoro en la Marina de Cabo San Lucas y el tema de esta ocasión que vamos a platicar es: ¿se puede impedir que las mujeres decidamos sobre nuestros cuerpos? Ay, muy buen tema, Mónica. Muchas gracias por estar aquí diciéndonos. Y pues a mí me gustaría empezar por platicar en este tema de, por ejemplo, los embarazos, ¿no? Es tan importante la interrupción legal del embarazo. Es un tema que todavía tenemos muy fresco. Sigue el debate muy fuerte en nuestra sociedad con personas que consideran que es correcto, que es incorrecto. Y pues lo comparamos con otros temas en los que, por ejemplo, como sociedad hemos avanzado. Hoy en día hay pocas personas, pienso yo, que puedan todavía pensar que, por ejemplo, las personas que de color, piel de color oscura, no tienen derecho a la libertad, ¿no? A ser personas como tal, y como entonces se creía que tenían que ser esclavos desde nacimiento. Pocas personas todavía piensan eso, y no obstante tenemos este otro tipo de avances sociales como la interrupción legal del embarazo y que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, que constantemente siguen siendo pues sujeto de debate, ¿no? Si sí se puede o no se puede, si está bien o no está bien. ¿Por qué tantos años después seguimos en esta conflicto? Bueno, yo creo que es una temática que toca muchos aspectos que tenemos como sociedad y a las mujeres especialmente, y que tienen que ver, por un lado, bueno, el manejo de muchas instituciones que por algún motivo, y creo que tiene que ver mucho con los motivos económicos, sociales, no les conviene, ¿no? O no es a sus intereses que todo el mundo sea libre, ¿no? Claro. Y en ese caso, que las mujeres no seamos libres o no podamos ejercer nuestras libertades civiles, ¿no? Que se supone que es parte de los derechos humanos, ¿no? Claro, porque al final del día, mientras tú tengas a un sector de la población que se puede explotar para el beneficio de otro sector de la población, pues va a haber intereses encontrados, ¿no? Claro, estamos hablando de instituciones sociales, ¿no? O sea, no es solamente las instituciones que conocemos, sino las instituciones sociales, me refiero a las iglesias, ¿no? A todo lo que es la moral común, o los pensamientos comunes que hacen a toda una moral que viene atravesando a muchos sectores sociales, y que lo que pasa es que por algo, porque uno dice, bueno, ¿a quién le conviene o a quién no le conviene que las mujeres seamos libres, ¿no? Y de nosotros, como cualquier ser humano, podemos decidir sobre todo, ¿no? Y es muy importante que decidamos sobre nuestro cuerpo, porque si, como decía Graciela Hierro, si no decidimos sobre nuestro cuerpo, ¿sobre qué vamos a decidir, ¿no? Claro. Es como estar en contra de la autonomía de las personas. Y lo más valioso para una persona es poder ser autónoma, ¿no? Claro. Y las mujeres hemos demostrado que tenemos inteligencia, que tenemos todas las herramientas necesarias para tomar decisiones y para ser libres autónomamente, ¿no? Claro, y qué fuerte lo que dices, ¿no? Las mujeres hemos demostrado, ¿no? O sea, se nos exige demostrar que merecemos ser libres. Es que qué fuerte, ¿no? O sea, decir algo así, cuando a la mayoría de las personas, que si son hombres, pues automáticamente se considera que sí se lo merecen. Que tienen todas las herramientas para hacerlo. Pero yo creo que en el caso de las mujeres, lo que nos llega mucho es que se explota mucho la cuestión de la culpa, ¿no? Y porque claro, el derecho al cuerpo, a poder hacer lo que queramos, ¿no? Decidamos hacer con nuestro cuerpo, pues tiene que ver con los ojos morales de la sociedad, y sobre todo de todo, como te digo, todos estos poderes que están mirándonos para cuidado, ¿no? Si haces esto, te va a ir mal.
te va a ir mal o vas a ser una mujer que no es deseada o que no es aceptada, porque hay como que nos clasifican, ¿no? Las mujeres buenas y las mujeres malas. Claro, las deseables y las indeseables. Claro. Y por ejemplo, hay un como dicho social que es bastante popular, que dicen que si el aborto fuera o si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, ¿Sí sería? Creo que ni siquiera se cuestionarían, ¿no? Ajá. Porque sería sería una cosa normal que si ellos decidieran no salir adelante con el embarazo, entonces pudieran acceder a interrumpirlo, ¿no? Pero bueno, los hombres nos embarazan y entonces nos toca embarazarnos a nosotras y tenemos Todavía. una carga muy pesada en cuanto a lo que es el rol de la maternidad, ¿no? Donde se nos está de alguna manera imponiendo que todas las mujeres debemos ser madres, ¿no? Entonces, quienes deciden no serlo o por algún motivo, pues decidieron no serlo o no tener tantos hijos como sus abuelas o lo que fuera, pues son inmediatamente tachadas de las mujeres malas, ¿no? Claro. Entonces ahí viene toda esta cuestión de la culpa, que nadie quiere tener el peso de la culpa, ¿no? Nadie quiere ser una mujer mala, ¿no? Claro. Porque somos mujeres buenas, ¿no? Pero es que ¿quién determina qué es una mujer buena y qué es una mujer mala, ¿no? Bueno, yo creo que son ideas del siglo, hasta el siglo XVI, ¿no? Donde las mujeres ni siquiera se les reconocía que ellas hacían trabajo dentro del hogar, ¿no? Claro. Y que eran las que sostenían, los hombres iban a la guerra y eran los que sostenían todo un sistema. Entonces, y las mujeres que se ocupaban de esos cuerpos, de los cuerpos de sus familias, de los cuerpos de los demás, por ejemplo, las curanderas, las enfermeras comunitarias, se decía que eran brujas, ¿no? Y entonces existían las cacerías de brujas, porque toda esa parte de atender los cuerpos le correspondía a los varones. ¿Y cuántas mujeres no fueron quemadas en la hoguera por eso? Claro. Entonces todo esto hace una historia que viene, te digo, desde varios siglos atrás, y hay intereses muy claros de que las mujeres sigamos en esas condiciones, ¿no? Entonces, y la culpa es una forma de controlar específicamente entonces a las mujeres, la conciencia, ¿no?, de las mujeres. Pero bueno, hay problemas sociales que no se pueden resolver ni siquiera de esa manera, porque por ejemplo, en México todavía tenemos muchísimos embarazos no deseados, embarazos de adolescentes o de mujeres muy pobres que ya tienen 3, 4, 5 hijos y que ya no pueden solventar un hijo más o otro embarazo, y entonces se las condena a que tienen que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Por todas estas ideas, porque si no van a ser mujeres malas, y además está toda esta idea de condenarlas por la sexualidad, ¿no? Por ejercer su sexualidad. Sí, es que pareciera que se empeña, ¿no?, la sociedad en decirnos que relación sexual necesariamente tiene que resultar en embarazo, ¿no? Porque si no, nada más por el placer, no. Sí, no, nada que ver. O sea, nosotros sabemos que muchos embarazos no vienen por escogidos, o sea, planeados, y sabemos también que hay mucha gente que tiene relaciones sexuales, sexualidad muy activa, y no necesariamente se embaraza, ¿no? Claro, pero lo que sí es verdad es que no hay una educación sexual promovida científicamente en todas las escuelas y al alcance de quienes tienen que tenerlo, que son todos los jóvenes y todos los adolescentes, sobre todo, para prevenir que este tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, no estaríamos hablando de abortos si los chicos y las chicas se cuidaran, si tuvieran métodos anticonceptivos a su alcance. Y también que las mujeres que tienen incluso muchos hijos, y que porque la mayoría incluso de las mujeres que abortan son casadas y son católicas en este país. ¿En serio? Sí. Wow, entonces, que pudiera ser un hecho preventivo el que pudieran acceder a mayor información de educación sexual y a los métodos, ¿no? Claro.
Pero creo que también otra cosa que es preocupante es lo que pasa aquí en la Baja, ¿no? La Baja California Sur. Pero ¿cómo estamos, por ejemplo, ¿no? En comparativa de cómo están las mujeres, cómo estamos las mujeres en este estado, en este tema de la interrupción legal del embarazo, Mira, los abortos? A ver, ¿cómo estamos? Yo, por ejemplo, te podría decir que en este estado tenemos el segundo o tercer lugar, dependiendo del año, en embarazo adolescente. O sea, el 19% de los embarazos, o de partos, en específico de partos, se dan en mujeres menores de 19 años, ¿no? Y hay incluso niñas que están pariendo, y muchos de estos partos son por cuestiones de incesto o de violaciones dentro de la familia. Claro, porque el estereotipo del aborto que normalmente se vende en los medios, ¿no? Para condenarlo, es justo como las personas que son como un descuido, ¿no? Como que no les importó y quisieron tener sexo sin protección y se embarazaron y ahora no se quieren hacer responsables de sus consecuencias, ¿no? La mayoría se dan, llegan al parto y son embarazos no deseados por estas causas, por violencia sexual. En niñas, o sea, no es como, en adolescentes. Como así como te la vendieron, como no la claro venden, no. ¿no? O sea. O por falta de protección o falta de acceso a anticonceptivos y falta de información. Por eso es muy importante. Y aunque no fuera así, hay una parte que es muy... que todos los médicos conocemos, que es la parte de los abortos naturales, es decir, o involuntarios, ¿no? Muchos embarazos no llegan a término porque la naturaleza los expele, ¿no? Nuestros propios cuerpos, ¿no? Que es tan sabio nuestro cuerpo. Incluso hay muchas mujeres que tenemos menstruaciones y pensamos que son menstruaciones y que en realidad son digamos, productos que no son viables para la naturaleza, por algo el cuerpo lo está expeliendo. Claro. De hecho, mira, hay un dato muy interesante. En el 2011, en las instituciones públicas, lo que quiere decir que hay un subregistro, o sea, hay muchos casos que no se conocen, ¿no? Que no se saben. 14% de los embarazos fueron abortos, ¿no? Y aparte, 6%, ¿Cómo que 14% de los embarazos son abortos? de cada 100 embarazos, 14 son abortos. Ah, ok, o sea, no se completan, por decirlo así. Exactamente, o sea, son abortos involuntarios. Claro, es decir, las mujeres llegan teniendo ya el aborto en evolución porque su cuerpo lo está expeliendo naturalmente. Claro, y por eso tan delicado, por situaciones que hemos visto de legislaciones en ciertos estados que condenan, ¿no? Cualquier interrupción del embarazo y las mandan a prisión cuando realmente fueron a veces cosas que, como bien dices tú, nuestro cuerpo en su sabiduría. Sí, eso es muy grave, porque, por ¿no? ejemplo, a ese 14% se suma el 6% de hemorragias obstétricas. O sea que tenemos un 20%, o sea, de cada 100 embarazos, 20 no se van a lograr. Wow. Y lo que está pasando es lo que tú dices, en varios lados llegan las mujeres abortando y las empiezan a acosar, empezando por los médicos, criminalizando, diciendo que te pusiste, que hiciste, y las mujeres pues por ahí no hicieron nada, simplemente el propio cuerpo lo está expeliendo, muchas veces por razones que de falta de viabilidad, ¿no? Claro. Y en un momento tan vulnerable en el que estás, que al contrario debería estar siendo cuidada por el personal de salud, que debería estar preocupada por tu salud, y están preocupados por una cuestión moral distinta, ¿no? Vamos a un corte y regresamos enseguida, no se lo pierdan, esto es Atando Cabos. Ok, gracias. No te pierdas de una experiencia musical única en la vida. Llega a Los Cabos Live Lux Jazz, precio especial para locales. Visita www.liveluxjazz.com e introduce el código de promoción local.
Educasex, tienda erótica y cultura sexual, es un espacio donde encontrarás siempre un trato respetuoso y servicios profesionales, como terapia individual y de pareja, asesorías personalizadas y charlas informativas. También contamos con juguetes sexuales, vibradores, lubricantes, aceites para masaje, lencería y muchas sorpresas más. ¿Te imaginas que tu negocio pudiera tener oficinas de mucha calidad con excelente ubicación y a bajo costo? Business lo hace posible. Tenemos sala de juntas y oficina privada que puedes rentar por hora. Arma tu paquete a tus necesidades. Contar con un lugar profesional para atender clientes le da una excelente imagen a tu negocio. Nuestro Business Lounge es el espacio perfecto para llegar a trabajar con tu laptop. Nuestros espacios te inspiran a crecer. Descubre todo lo que puedes lograr con Business. Visítanos en Leona Vicario 922, Cabo San Lucas. Business, la forma inteligente de emprender. Y ya estamos de regreso en Atando Cabos, el programa donde nos atrevemos a pensar en voz alta. Estoy aquí con Mónica Jasís y estamos platicando sobre: ¿es posible impedir que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo? Estamos grabando desde el Hotel Tesoro en la Marina de Cabo San Lucas, en el restaurante El Sky Pool. Y entonces, antes del corte, Mónica, nos estabas dando información súper importante de cómo pues prácticamente el 20% de los embarazos realmente están resultando en abortos por cuestiones médicas, ¿no? Y de cómo tratan los médicos a las mujeres que están llegando en estas condiciones de salud tan delicadas, ¿no? Y que no necesariamente las tratan bien. Sí, mira, lo que se ha visto, y hay toda una campaña, muchas organizaciones, como en el caso de Centro Mujeres, pero también a nivel nacional e internacional, desde hace varios años tenemos una campaña para sensibilizar a todo el mundo médico, y no solo médico, de los servicios de salud, para que se erradique la violencia obstétrica. ¿Qué llamamos? O el maltrato obstétrico. Llamamos este tipo de maltrato a todo lo que tiene que ver con el trato adentro de los servicios de salud a las mujeres que llegan con problemas de tipo obstétrico, o incluso que llegan durante la labor, el trabajo de parto, y que no se las trata como se debiera. Es decir, ahí también vemos que hay mucha carga moral. No es la mayoría, no podemos decir que todos los médicos y que todas las enfermeras, pero sí hay casos. Es frecuente en muchas instituciones, también privadas, que se mezcla toda una condición de maltrato hacia las mujeres en una situación muy lábil, ¿no? Que es la cuestión ginecobstétrica. Entonces, por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo así? Por ejemplo, cuando es muy común que a las mujeres no se las deje, por ejemplo, cuando están por parir, no se las deje caminar, no haya libertad de movimiento, las obliguen, les den ciertas instrucciones para que las obliguen a estar acostadas todo el tiempo, que les quiten todo lo que tienen, las desnuden encima, que les quiten todas sus posesiones, no pueden tener ni un celular, no puede haber, no se permite que ningún familiar las acompañe, y bueno, empezando por eso hasta muchos maltrato verbal en muchos casos, donde se mezcla incluso cuestiones morales, ¿no? De considerar que las mujeres son pues libertinas, claro, ¿no? Porque están dando a luz y se están quejando del dolor durante el trabajo de parto, sí. Y entonces se las relaciona con el placer que tenían cuando tenían relaciones sexuales, y ahora las castigan Dios, según esto, por el dolor de parto. Pues es que así como tal lo dice la Biblia, ¿no? Claro, y las personas que creen en eso, pues exacto, en efecto. Lo que pasa es que los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud, nuestra obligación es atender clínicamente el problema con respeto a todos los derechos humanos que tiene la paciente, la persona, que es el derecho al cuerpo, el derecho a la integralidad, el derecho a la integridad, el derecho a la autonomía, a, por ejemplo,
poder decidir si te hacen un procedimiento o no. Hay muchos procedimientos. Las cesáreas, ¿no? Por ejemplo, que es muy común. Pero bueno, hay muchos siquiera... las cesáreas, por ejemplo, no deben hacerse si no son estrictamente necesarias. Exacto. ¿No? Pero había habido artículos que hablan justo de cómo a veces por misma economía de que se cobra más una cesárea, en muchos hospitales las mandan directamente a cesárea cuando realmente no era necesario, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con el maltrato por parte de la institución médica. Claro, porque por cobrar un poco más te corto y te hago mucho daño en tu cuerpo, ¿no? Y en el caso del aborto lo que tenemos es que estas mujeres que vienen con un aborto en evolución porque su cuerpo lo está expeliendo o con una hemorragia obstétrica, lo primero que a veces se piensan algunos médicos que son insensibles es que la mujer se provocó, se indujo el aborto en un país donde el aborto es ilegal. Entonces, en lugar de primeramente atenderla, tiene que haber una confidencialidad, tiene que haber una respeto por lo que las mujeres saben y dicen, ¿no? Y las mujeres no mentimos, y mucho menos en situaciones así. Entonces, todo esto es lo que estamos tratando de sensibilizar al personal de salud. Pero también lo que se ha visto es que es una cadena, ¿no?, de maltrato, porque también dentro de las instituciones hay mucho maltrato hacia las enfermeras, hacia las médicas, a las diferentes jerarquías. Entonces, todo eso es una cosa que está relacionado, ¿no? Sí, porque si a mí mi jefe me está maltratando y me obliga a trabajar muchas horas y no me dan el material y me están gritando y me tienen estresada todo el tiempo, pues también eso voy y lo reproduzco con la paciente que está más vulnerable en ese momento, ¿no? Y hablando de esta cadena que bien comentas de maltrato, por eso es tan importante no obligar a las mujeres a no tener hijos que realmente no quieren tener, porque si no también después esa frustración la pasan a los niños y a las niñas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, aquí lo que hay que hacer realmente es prevenir que haya embarazos que no se desean, porque como decían, últimamente que hemos visto mucho en los periódicos, ¿no? Hay muchos niños en la calle que maltratados cruelmente, brutalmente, que de los que nadie se hace cargo finalmente, ¿no? Es muy fácil pues echarle la culpa a las mujeres muchas veces, pero porque se considera que la obligación es de ellas. Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres que procrearon a ese niño? Sí, porque al final del día sí se ocupan dos, ¿no? Y eso también es verdad, o sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en embarazo adolescente es muy frecuente que los niños y las niñas terminen siendo criados por los abuelos, cosa que no, es injusto porque ellos ya cumplieron su papel y son 2 o 3 generaciones adelante, ¿no? Y que los chicos, que los hombres que han sido parte de esta inseminación, digamos, no se hacen responsables. O sea, hay un montón de fantasía al respecto. Cuando lo lees y lo ves en la realidad es muy diferente, ¿no? Sí, porque nuevamente lo que nos proyectan, como bien dices tú, en esta fantasía, así como por ejemplo los cuentos de hadas de Disney, en donde va y la rescata y entonces caminan en el horizonte al castillo feliz, ¿no? En este tema de los embarazos, normalmente plantean esta otra fantasía en la que resulta un embarazo, tiene una relación, la chica está embarazada y entonces le avisa al chico y entonces el chico se casa con ella y se mudan a una nueva casa y entonces hacen una familia feliz y entonces ya todo se resolvió por esa situación, ¿no? Estamos hablando de lo que nos dices es que no es así. Claro, de parte hablamos en la realidad. Si fuera así, son jóvenes que no tienen la más mínima experiencia, que a veces no terminaron la escuela, que no tienen un trabajo, ¿no? Claro, ¿y cómo van a dónde van a ir a vivir? Claro, por supuesto. Entonces, nos evitaríamos de muchos problemas si si se aceptara que las mujeres sí sabemos decidir sobre nuestro cuerpo y cuándo poder salir adelante con un embarazo, ¿no? Claro. Y por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para mejorar en toda esta parte como sociedad? Porque notoriamente no estamos haciendo muy buen trabajo, ¿no? Sigue habiendo mucho embarazo no deseado, específicamente con un alto porcentaje en los adolescentes.
Y al final del día, pues retomando el tema que decíamos, ¿no? O sea, no se puede impedir que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo. Entonces, como no se puede impedir, ¿qué sí deberíamos estar haciendo como sociedad para que ni las mujeres, o sea, para empezar, que ni haya embarazos no deseados? En las situaciones en las que llegue a haber un embarazo no deseado, que las decisiones se tomen en conciencia sobre cada mujer, cada decida sobre su cuerpo y no se le obligue social o legal o moralmente o económicamente, no se le obligue a llevar a término un embarazo que no quiere o que no está preparada para tener. Y después todavía que resulte en más violencia a los niños, a las niñas, a la misma comunidad, porque esto también de obligar a los abuelitos a estar cuidando a los hijos también es una violencia para ellos, ¿no? Sí, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, es decir, la imposición es algo que va en contra de la voluntad, ¿no? Y creo que tarde o temprano hay consecuencias, hay consecuencias muy, muy directas y quienes pagan el pato son los niños y las niñas. Entonces, yo creo que como sociedad lo que hay que hacer es, no se puede impedir efectivamente que las mujeres decidamos sobre nuestro cuerpo y entendiendo eso, tenemos que contribuir cada uno desde donde estemos, las instituciones de donde lo hacen, las organizaciones civiles desde donde lo hacemos, los profesionistas también y la sociedad en general, y respetando eso y al contrario fortaleciendo a las mujeres, fortaleciendo a las familias y dándole herramientas para que pueda decidirse lo mejor posible, pero no imponiendo. Además, otra cosa, estamos hablando de que si le damos herramientas tenemos que allegar los recursos, ¿no? Entonces, en el caso de los adolescentes y los jóvenes, allegarle la educación sexual que merecen, porque está comprobadísimo que jóvenes que están que son educados sexualmente retrasan el momento de un embarazo. O sea, si a mayor educación, más tiempo te tardas en tener una relación. Y mejor tiempo para poder prepararse para la vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que haya acceso a anticonceptivos, cosa que como estábamos diciendo, o sea, no lo hay fácilmente. Anticonceptivos gratuitos, ¿no? Que haya, porque sí hay campañas, ¿no? Hay campañas que hacen en las instituciones públicas de ir y les dan condones así, pero realmente no llevan una educación sexual. Pero no siempre hay campañas de mano, y ¿no? No siempre hay anticonceptivos, ¿no? Eso depende de que en cada estado los servicios de salud los compren y haya dinero o sea, que se etiquete dinero para comprar anticonceptivos, ¿no? Entonces, y también hacerlo más fácil comprarlo, ¿no? Porque es lo que platicábamos en el corte, es esta parte en la que yo puedo ir a una tienda departamental y comprar, no sé, unas cervezas, nada más ir al refrigerador, las agarro y me las llevo, pero no puedo hacer lo mismo con unos condones, por ejemplo, porque están normalmente atrás de la persona, del encargado. Entonces, al final del día tengo que llegar y decirle, oiga, me da unos condones extra grandes, o sea, ¿no? Del sabor, o sea, tienes que decirle específicamente. Claro. Y estás abriendo tu privacidad. Claro, o sea, no es como que puedes llegar y revisar, como por ejemplo revisas qué tipo de pan vas a comprar, ¿no? Y te pones a comparar, no está así en nuestra sociedad. Es una buena idea, ¿no? Que hubiera dispensarios. Yo me acuerdo cuando yo era chica, una niña en otro país, había dispensarios de condones en los baños de hombres. Ah, nada más para los hombres. Y ahora ya no hay tampoco. No sé si hay, ya ni eso. Pero bueno, esa es una muy buena idea. En un momento. Sí, así como vamos por la Marina y nos compramos un refresco. En un momento en La Paz nosotros distribuíamos condones en los antros y había unas grandes como peceras donde ahí la gente tomaba los condones. El problema es que bueno, todo eso debe ser como encabezado por los servicios de salud, porque son quienes tienen los medios para poder conseguirlos, ¿no? Claro. Hay muchas ideas, pero la idea más importante es que se respeten las decisiones de las mujeres, ¿no? Para empezar. Entonces, entender y quitar todas estas imposiciones por prejuicios morales que nos quieren volver a llevar adentro de nuestras casas o castillos, ¿no?
Y que de todas maneras tampoco en esas siglo XVI, condiciones y de todas maneras, sí. O sea, seguía pasando, ¿no? exacto. Totalmente. Entonces... Nada más que sí, las mujeres morimos más en esas condiciones, ¿no? Sí, realmente ese es el o el se nos efecto, ¿no? mataba, te digo, como brujas, ¿no? Totalmente. Ya ahora hay que vivir el siglo XXI y es increíble que se condene a una mujer porque decidió retrasar su maternidad o porque decidió no ser madre, ¿no? Claro. Eso es una cosa que es gravísima. Nadie tiene que meterse en tu vida privada y en tus decisiones, ¿no? Más bien respetarlas. Pues muy bien, muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí, aprendimos muchísimo y pues nuevamente gracias por estar aquí platicando con nosotros. Gracias. Esto fue a ti. Atando Cabos, el programa donde nos atrevemos a pensar en voz alta. Estuvimos grabando desde el Hotel Windham, el Tesoro, en la Marina de Cabo San Lucas, en el restaurante Sky Pool, con una vista, como pueden ver, maravillosa. Y estuvimos platicando sobre si se podía impedir que las mujeres decidiéramos sobre nuestros cuerpos, y ya vimos que no se puede. Entonces lo mejor que podemos hacer, ni se debe, porque no, lo mejor que podemos hacer es seguir avanzando como sociedad para tener sociedades más justas y equitativas para el beneficio de todas las personas que estamos viviendo en esa sociedad, y eso también nos incluye a las mujeres. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos, por favor, entren a nuestras redes sociales, denle like a nuestra página, suscríbanse al canal de La Ensalada TV en Atando Cabos, y pues compartan este video para que más personas podamos estar informadas. Recuerden que esto es televisión inteligente para ser felices. Gracias y hasta la próxima. Adiós.